La, Vamos a empezar con la segunda parte del estudio y la semana pasada acabamos en esta diapositiva que la vimos muy deprisa porque el tiempo se nos acababa. Yo recuerdo que dije que íbamos a hablar de esto, o sea, de los contextos históricos, vamos a hablar con cada uno de los profetas, pero dejadme solamente un par de minutos para situar todo esto, porque bueno, espero que estéis viendo bien la pantalla. Aquí tenemos prácticamente todos los profetas menores en la parte superior, en esta parte de aquí. Creo que veis el cursor, ¿no? En esta parte de aquí tenemos los profetas menores y aquí tenemos algunos de los profetas mayores bueno, en realidad los profetas mayores, los que escribieron, ¿no? ¿Por qué es importante tener esto en mente cuando nos acercamos al estudio de los profetas, y en este caso de los profetas menores? Porque el entorno en el que ellos vivieron, ya lo decíamos la semana pasada, es muy importante. Y los profetas menores prácticamente abarcan un periodo de tiempo de, pues casi de 400 años, ¿no? Ellos profetizaron desde el año más o menos 800, siglo octavo antes de Cristo, hasta el siglo cuarto, que es cuando se nos acaba el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando hay una parada en la revelación, en la revelación especial, ¿no? Porque ya no, dice el texto que no hubieron profetas, por lo menos profetas tal como nosotros los entendemos durante ese periodo, ¿no? Aquí veréis que cuando pone periodo asirio, estamos en un momento de la historia en que Israel y Judá, los dos reinos que son fruto de la división después de la muerte de Salomón, están prácticamente siendo avasallados. Avasallados quiero decir que son vasallos de Asiria y tienen que pagar un tributo. A veces con más intensidad, otras veces con menos intensidad. Y en ese periodo, tanto Israel como Judá eh, buscan alianzas externas para poder solucionar su problema político, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Habitualmente Israel intentaba acudir a Siria, que no a Siria, ¿eh? Siria y Asiria son dos potencias diferentes, pero Israel solía acudir a Siria buscando ayuda contra Asiria. Y Judá procuraba normalmente ir a Egipto buscando ayuda militar para salir de esas situaciones. Claro, podéis entender que los mensajes de los profetas son contundentes, ¿no? Los mensajes de los profetas siempre son, estáis equivocados en el lugar en que estáis buscando la ayuda para salir de vuestros problemas. La solución a vuestros problemas está en el Señor y no ni en Asiria, ni en Egipto, ni nada, ¿no? Luego viene, claro, llega el momento en que Dios ejecuta su aviso de juicio y aquí, como os he puesto aquí donde hay este uno aquí y 722, esto significa el año 722 antes de Cristo. Y en ese momento es cuando Asiria entra definitivamente en lo que sería el Reino del Norte y se lo lleva cautivo. De hecho, el Reino del Norte desaparece para siempre. Eh, y ya no vuelve a existir como Estado. Luego, ya en el periodo intertestamentario ya pasan otras cosas ahí, pero que no nos vienen ahora al caso, ¿no? O sea que en el año 722 Israel cae definitivamente. Y veis que aquí tenemos a Jonás. Hablaremos de Jonás en su momento, ¿verdad? Pero Jonás es un profeta que está profetizando contra Nínive, que era la capital de Asiria, en un momento en que Asiria estaba a punto de caer sobre Israel, ¿no? Amós y Oseas son contemporáneos y también profetizaron un poquito antes. Bueno, el cuadro es que está como está, ¿eh? Pero Amós y Oseas profetizaron un poquito antes de la caída de Israel, pero sí que es verdad que sobre todo Oseas entra prácticamente un poquito en ese periodo ya de la caída de Israel. Luego tenemos a Sofonías y Nahum en pleno periodo ya del castigo de Dios sobre el norte.
Pero fijaros que hasta el 605 que tenemos aquí, hasta el 605, no hay una batalla importantísima, os lo he puesto por aquí, se conoce como la batalla de Carquemis. Es una batalla en la que Babilonia se enfrenta a Asiria y vence. Y entonces pasamos de este periodo asirio, pasamos a entrar en el periodo que conocemos como periodo babilónico. Y en este periodo babilónico aparecen Habacuc y posiblemente Abdías. Estos dos profetas que os he puesto con interrogante es que son difíciles de fechar, ¿vale? Entonces, lo que es cierto es que Habacuc hace su mensaje, y ya hablaremos cuando hablemos de Habacuc, pero hay ese mensaje que a Habacuc le extraña tanto. Dice, ¿cómo Dios va a castigar a su pueblo con un pueblo todavía peor que ellos, ¿no? Esto porque Habacuc ya habla está viendo ya la caída de Judá, en este caso, delante de Babilonia. En el año 586 es cuando Nabucodonosor invade ya Jerusalén, invade Judá y se lleva, bueno, la primera deportación. En esa primera deportación que ya va Daniel y sus compañeros, ya eso ya llegaremos cuando lleguemos ahí. Y después tenemos ya el periodo persa, que este periodo persa está situado en el regreso del exilio. Por eso los profetas que tenemos en el periodo asirio profetizan de una manera, los del babilónico profetizan de otra manera, o el mensaje, aun siendo un mensaje de juicio y de restauración, tiene matices diferentes, y luego tenemos a los profetas del periodo persa, que son los profetas del regreso del exilio. Tenemos ahí a Ageo, Zacarías y Malaquías, que llevan un mensaje de reconstrucción y pues de poner al pueblo alerta para aquello que habían regresado, para reconstruir Jerusalén, para reconstruir el templo y para reconstruirse como pueblo de Dios realmente, ¿no? Bueno, es importante, por eso quería hacer un repaso a este cuadro que vimos la semana pasada de una forma muy fugaz, para que pudiésemos situar esto. Y dicho esto, entonces sí que vamos a empezar con el primero de los profetas, ¿no? Vamos a ver al profeta Oseas. Aunque yo voy a ir leyendo y voy a ir explicando, como dije la semana pasada, si hay preguntas, por favor anotarlas y en los últimos minutos las hablamos, porque así la grabación me es más fácil luego prepararla. Bueno, sí que vamos a hablar bueno, ahora no sé por qué os he dicho esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar del profeta Oseas y vamos a empezar a ver qué es lo que esa introducción general. Porque el profeta Oseas es un profeta atípico, ¿eh? Lo vamos a ver ahora cuando empecemos a analizar. Si yo os preguntase cuál creéis que es el capítulo de la Biblia, el capítulo del amor, pues muy posiblemente la mente se nos iría a Primera de Corintios, ¿no? El amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo. Bueno, todo ese capítulo. Pero en realidad, cuando estudiamos el libro del profeta Oseas, nos damos cuenta del amor que encierra este libro y del amor que vemos en Dios hacia su pueblo. Es un profeta realmente raro, porque lo que Dios le manda hacer, pues realmente es extraño, ¿no? Supongo que ya tenéis vosotros claro que si habéis leído un poquito la historia, es que Dios le da una orden muy extraña a Oseas. Dios le dice a Oseas que se case con una mujer prostituta. Bueno, ahí luego veremos a ver algún detalle sobre esto, ¿no? Pero fijaros que Oseas cumple lo que Dios le ha dicho, y en ese mensaje que él da, de hecho es un mensaje vivo en su propia carne, en su propia vida, ¿no? Eh, Veremos cómo a través del libro Dios va explicando qué quiere decir al pueblo con cada una de las situaciones con las que Oseas tiene que enfrentarse, ¿no? Así que vamos a hablar del autor, quién es Oseas, qué sabemos de Oseas. Y bueno, lamentablemente, como de muchos de los profetas de los que vamos a hablar durante estos meses, no tenemos demasiada información.
Él se identifica a sí mismo como hijo de Beeri. Si lo buscáis en el capítulo 1, versículo 1, veréis que él se identifica como hijo de Beeri. Lamentablemente tampoco sabemos nada de este señor, de este Beeri, ¿no? Pero aunque no sepamos nada de él, sí que hemos de decir que después de considerar todo el libro, de considerar su escritura, nos hemos dado cuenta o nos tenemos que dar cuenta de que este hombre tenía una habilidad literaria extraordinaria y que tenía un conocimiento del pueblo de Israel muy profundo, lo que nos hace pensar en un hombre culto y en un hombre pues influyente allí en el lugar en el que Dios le había puesto, ¿no? Como os decía, hijo de Beeri, su nombre significa salvación. No sé si podéis recordar algún otro Oseas en la Biblia, algún otro Oseas famoso, ¿eh? Porque hubieron reyes que se llamaron Oseas. Hay un Oseas famoso que en realidad nosotros lo conocemos como Josué. Josué, hijo de Nun, cuyo nombre era Oseas. Y Moisés le cambió el nombre. Así que Oseas, mm, Josué, Jesús, todo la misma raíz, Jesús, el nombre griego, ¿no? De la traducción griega, digamos, de Oseas. Y luego tenemos, porque como no sabemos mucho más, pues lo tenemos que dejar ahí. Y ahora sí que vamos a hablar un poquito del periodo en el que Oseas profetizó. Mirar, Oseas habla de profetizó en el norte, en el reino del norte, y él se refiere a ese reino, se refiere como Israel, que es el nombre genérico con el que todos lo conocemos, se refiere a ese reino como Efraín y se refiere a ese reino como Samaria. Así que si en el libro encontráis estos tres nombres, en realidad Oseas se está refiriendo al mismo territorio, ¿no? Israel, Efraín y Samaria. Por ejemplo, Israel en el capítulo 1 y versículo 1, no sé si lo tenéis a mano y si no, si queréis tomar nota, ahí lo veis. En Efraín en el capítulo 4 y versículo 17 y de Samaria habla en el capítulo 8 y en el capítulo 8 versículo 5. Hay ahí versículos a los que podemos acudir para encontrar esas referencias, ¿no? Mirad, por ejemplo, os leo uno de ellos, ¿no? Os leo Oseas 8:5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Es decir, esos tres nombres hacen referencia al mismo territorio. Por las fechas que nosotros vemos que él profetizó, bueno, vemos porque él mismo se identifica, luego hablamos de esto, fue contemporáneo de Amós. Amós fue otro profeta extraordinario, del que hablaremos también, un profeta especial, pero fue contemporáneo a Oseas. Los dos con mensajes diferentes. Oseas llevaba un mensaje muy repleto de amor, por decirlo de alguna manera, aparte del juicio, y Amós era muy contundente, fue muy contundente en su mensaje. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Eh, Oseas se identifica diciendo en el capítulo 1 y versículo 1, diciendo que él profetizó en los días de Ucías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Él estaba profetizando en el norte, ¿vale? Pero hace referencia a los reyes que estaban gobernando en el sur en aquel momento. Y eso nos da una franja de años, como os he puesto ahí, que seguramente van desde el 760 hasta el 710, o sea, 50 años bien de ministerio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto, con las fechas, vamos siempre con pies de plomo, ¿eh? Y las vemos ahí de una manera aproximada. Pero es verdad que cuando él habla de Ucías, Jotán, Acaz y Ezequías, está hablando de ese periodo que encontramos en el segundo libro de Reyes, entre el capítulo 15 y el capítulo 18. Pero luego es muy curioso porque dice, cuando acaba de decir cuáles eran los reyes que gobernaban durante su ministerio, dice que durante el reinado de Jeroboam, ¿vale? Él dice, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Solo nombra a un rey de Israel. Y es curioso, ¿eh?
porque durante su ministerio, si comparamos los años de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, nos daremos cuenta que hubieron otros reyes. Pero como decía, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el rey que sucedió a Jeroboam reinó 6 meses solamente. Se iban matando, ¿eh? O sea, esto es una cuestión del momento. Reinó 6 meses. El siguiente, que se llamaba Salum, reinó un mes. Luego vinieron otros que reinaron un poquito más. Manahem, 10 años. Pecaía 2 años. Peca, 20 años. Y Oseas, 9 años. Por cierto, ninguno de ellos bueno. Todos los reyes de Israel, como ya sabéis, fueron reyes que no hicieron la voluntad de Dios en ningún momento de su vida. Bueno, pues ahora que ya hemos situado a Oseas en su tiempo de profecía, vamos a ver un poquito el contexto histórico, que ya hemos hablado antes, un poquito, pero vamos a detallarlo un poquito mejor. Cuando yo os decía que se mataban los reyes unos a los otros, pues ahora vamos a ver un poquito esto, pensando que durante ese periodo era en el periodo en el que Oseas está profetizando. En realidad, es el reino dividido, eso ya lo tenemos claro. Oseas profetiza en el reino dividido. Ya han pasado muchos años desde que el reino se había dividido, pero fue un periodo de prosperidad económica, política, financiera, porque Jeroboam II, ¿recordáis que os he hablado de Siria y de Asiria, de estas dos potencias diferentes? Pues Jeroboam II hizo alianzas con Siria. De hecho, mientras Jeroboam II reinó, Siria le fue, eh, digamos, como era vasallo de Israel. Israel tenía poder sobre Asiria. Este hombre las cosas le fueron bien, sus negocios con Judá le fueron bien, sus negocios con otros territorios le fueron bien, pero fue un rey malo delante de los ojos de Dios. La prosperidad económica no quiere decir que haya una buena sintonía con Dios, ¿vale? Así que él alcanzó, fijaros que llegó a alcanzar prácticamente los territorios que tenía Israel en los tiempos de Salomón y de David, quitando la zona de Judá, ¿eh? O sea, pero hacia el norte se extendió de esa manera. Hizo programas de construcción importantes tanto en Samaria, que era la capital de Israel, como en su entorno, ¿no? Así que hubo un momento de prosperidad económica. Pero al mismo tiempo se detectó o ya se detectaba una importante diferencia entre cómo vivían los ricos y cómo vivían los pobres. Hay que pensar que a algunos de los profetas del siglo octavo se les llama los profetas sociales, porque son profetas que denuncian de una manera muy contundente bueno, la actitud de las personas ricas contra las personas pobres. Se han encontrado documentos en los que ya se identifican altos impuestos del rey, bueno, del gobierno, por decirlo de alguna manera en nuestro lenguaje actual, sobre los pobres que les hacían vivir mal. Así que se detectó ya estas diferencias sociales, ¿no? Y estas diferencias sociales llevaron, pues como os he puesto ahí, a especulación, los ricos cada vez más ricos, a los abusos contra los pobres cada vez más pobres. Nada nuevo, ¿no? En todo caso, hemos heredado estas cuestiones. ¿Qué más del entorno? Pues el entorno político era inestabilidad total, ¿no? Inestabilidad total porque, como hemos visto, los reyes se sucedían uno detrás de otro, algunos asesinados. De hecho, Manahem, el que sucedió a Jeroboam, fue asesinado, eh, y su hijo reinó después de él, pero también fue asesinado. A todo esto, a la muerte de Jeroboam, Siria se quitó el peso de Israel y empezó a tener poder, y los reyes de Israel, estos que se iban sucediendo, hacían alianzas con el rey de Siria, hasta el punto de que intentaron conseguir que Judá se uniese a ellos para luchar contra Siria, cosa que Judá no quiso. El rey de Judá no quiso, y entonces hubieron incursiones de Siria y de Israel contra
Judá, o sea, hermano contra hermano, Israel contra Judá. Aunque hubieron periodos de amistad, también es verdad que hubieron periodos de mucho conflicto. ¿Qué hizo Judá en este caso? Pues en lugar de buscar la ayuda de Dios, intentó buscar la ayuda de Asiria para librarse de esta opresión. Y realmente Asiria destrozó a Siria y a Siria, destrozó a Siria y Israel. Es que estos dos nombres a veces nos llevan a conflicto, ¿no? Así que esa era la situación en la que vivía el pueblo al que Oseas tenía que explicar el Evangelio. Eso llevó a que de una manera muy rápida el estado espiritual del pueblo se deteriorase. Bueno, ya se había ido deteriorando desde siempre, ¿no? Ya desde la caída, digamos, de Salomón, ya no levantaron cabeza, ¿eh? Roboam fue malo, el hijo me refiero al hijo de Salomón, ¿eh? Roboam fue malo y todos los reyes del norte fueron malos. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de que empezaron a tener un culto idolátrico. Los reyes de las potencias externas, pues tenemos ahí, hemos escuchado muchas veces hablar de Baal, y en realidad no es que los israelitas adorasen directamente a Baal. Yo creo que fue bastante peor, porque lo que pasó fue que ellos consideraron a Yahvé, al Dios de Israel, lo consideraron como otro Badal. Ay, Badal, como otro Baal, ¿no? Como otro Dios. Y claro, esto generó que se confundían los rituales de adoración. Recordad que en el Reino del Norte no iban a Jerusalén a adorar, adoraban en Dan y adoraban en Betel. Y allí el culto se convirtió en eso, en un culto sincretista, todo valía. Finalmente, Yahvé era un dios más dentro del elenco de los dioses. Así que el mensaje y el énfasis de Oseas en su mensaje es que a pesar de todo eso, que a pesar de la infidelidad del pueblo con Dios, al que ha desechado, al que ha deshonrado, del que se ha burlado, al margen de todo eso, Oseas les habla del amor de Dios hacia ese pueblo, hacia ese pueblo infiel. Y eso lo ejemplifica en la persona de Oseas y de esa mujer ramera a la que llevó a casarse, bueno, a la que obligó, digamos, Dios a tomar como mujer, ¿no? Hemos puesto esta imagen aquí porque creo que es una imagen que explica perfectamente esta relación. Una mujer que deshonra a Oseas, que le es infiel, veremos un poquito más adelante algunos de los detalles, es una mujer a la que Oseas acaba recogiendo como Dios recoge a su pueblo, aún en medio de cualquier circunstancia, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Ahí os lo he intentado resumir. Que que Israel no obedecía a Dios. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Se había convertido en un pueblo más de los paganos que adoraban a cualquier cosa. Israel había pecado contra Dios y contra el hombre y contra sus hermanos, porque había olvidado a Dios, había apartado a Dios del lugar central que le correspondía, pero se aprovechaban de los pobres, se aprovechaban de los necesitados, de manera que había pecado también contra los seres humanos. Y los líderes se habían corrompido totalmente. Los sacerdotes no hacían lo que tenían que hacer. Había una religión vacía, en realidad, a lo mejor en algunos casos muy religiosa. Cuando veamos a Amós lo veremos también muy claramente, ¿no? Que Amós denuncia una religiosidad extraordinaria, pero en realidad un alejamiento tremendo de Dios, ¿no? Fijaros lo que le pasa a los primeros tres capítulos, bueno, luego entraremos un poquito más en detalle, pero resulta que la mujer de Oseas, Gomer, da a luz tres veces. En la primera ocasión, lo encontramos en el capítulo 1, versículo 6, dice, concibió
Eh, no, no, perdón. En el capítulo 1 versículos 2 y 3 que me he adelantado un poco. Oseas capítulo 1 2 y 3 dice, fue pues y tomó a Gomer, obedeciendo la orden de Dios, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y tal como está escrito es importante, porque fijaros que cuando tiene su segundo... ¿No se oye? ¿Ahora? ¿Ha sido ahora? Ah, ara sí, però Ah, s'havia parat. ¿y cuándo me he quedado callado? Que se casa con Gomer. O sea, ¿no habéis oído nada de los hijos? Sí, 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 sí. Que Quan tiene has acabat de tres. llegir el verset Ah, 3. vale, vale. O sea, vale. Pues bueno, decíamos esto, ¿no? Que es importante este detalle cuando dice en el versículo 3 dice, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y veréis por qué. Porque en el versículo 6 cuando dice que Gomer tuvo a su primera hija, dice que concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Ahí ya no dice que le dio a luz una hija. Dicen los estudiosos que esto es un síntoma bastante claro de que el primer hijo era hijo de Oseas, la segunda hija ya no era hija de Oseas, y cuando tuvo su tercer hijo, Oseas capítulo 1 versículos 8 y 9 dice, después de haberse destetado, después de haber destetado a Loruama, que era la primera, concibió y dio a luz un hijo. Tampoco le dio a luz un hijo. O sea, como os decía, los estudiosos defienden que el único hijo natural de Oseas fue el primero, que curiosamente Dios le dijo que le pusiese unos nombres bastante simbólicos, ¿no? A esos tres hijos. El primero le dijo que se tenía que llamar Jezreel. Jezreel era un lugar en el que históricamente habían pasado hechos muy sangrientos, habían habido situaciones muy crueles en las que Dios mismo había ejercido juicio contra su pueblo. La segunda hija dice que le dijo que le pusiese por nombre Lo Ruama, que dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Eh, bueno, iba a decir es curioso, ¿no? Es triste, ¿no? Llamarse de una manera que cada vez que dice, ¿cómo te llamas? Me llamo no compadecida, ¿no? Eh, o sea, es duro el mensaje que Oseas lanza en medio de esa situación que, como veremos después, es una situación de amor, ¿no? Y el tercer hijo, dice, a este le pondrás Loammi, no sois mi pueblo. Es como decir, no eres mi hijo, como si Oseas le dijese, tú no eres mi hijo, pero es como que Dios está diciendo, no sois mi pueblo. Porque en esta situación familiar, Dios quiere hacer claro, quiere dejar claro a su pueblo cuál es la situación en la que él vive. Eh, claro, entendemos que Gomer se convirtió en adúltera después de haberse casado con él, aunque los estudiosos no se ponen de acuerdo en esto, ¿no? Dios instruyó a Oseas en toda esta situación para que recibiera nuevamente a su mujer adúltera en casa. O sea, es un ejemplo extraordinario, ¿no? De lo que Dios hace con nosotros. Nosotros, o su pueblo, nosotros como parte de su pueblo, somos infieles, nos apartamos, olvidamos a Dios, no le tenemos en cuenta siempre, buscamos nuestras propias soluciones, pero Dios siempre está ahí, dispuesto a restaurarnos, ¿no? Fijaros, en el capítulo 3 los versículos 1 al 5 os leo, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y escuchad, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Es decir, Oseas acaba yendo al mercado de esclavos a comprar a la que era su esposa y que le había sido infiel. Ese mm, es un mensaje de amor
que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, y a lo mejor incluso más allá de lo que el propio Oseas podía entender, ¿no? Y le dije, dice el versículo 3, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efoz y sin terafines. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en los fines de los días, en el fin de los días. Así que ahí tenemos a un pueblo que, siendo infiel a Dios, es cuidado, rescatado, comprado, como hemos sido comprados nosotros por la sangre de Cristo, ¿no? Pues Oseas llega a comprar a su esposa. Dios ofrece oportunidades continuamente. Y ese es el mensaje del profeta Oseas. Eh, Esos temas recurrentes de los que hemos hablado, que os he puesto aquí, el pecado, al final hace que nos demos cuenta de que a pesar del pecado, que a pesar de la infidelidad de Gomer, el objetivo de Dios en cuanto a Oseas nunca fue que destruyese a su mujer, a su esposa. Nunca fue eso, ni fue abandonarla. Fue hacer el esfuerzo de restaurarla, aunque ya veremos cuando entremos en el detalle lo duro que pudo ser esto, ¿no? Para Oseas. Así que si Israel regresaba a Dios, él restauraría a Israel. Esto es un poquito aquello que hablábamos creo que la semana pasada, sobre el cumplimiento condicional de la profecía. Hay cumplimiento condicional de la profecía en algunos casos. Y creo que recordábamos el caso de Jonás. Jonás va a Nínive a profetizar, a predicar. En 3 días la ciudad será destruida. Y luego la ciudad no es destruida, porque el mensaje es condicional, si no hay arrepentimiento. Y como que hay arrepentimiento, Dios perdona. Así que la destrucción a la que Oseas hablaba y de la que hablaban los profetas, en realidad no era irremediable si el pueblo hubiese regresado a Dios. Sí que es verdad que Dios conoce el futuro y sabe que el pueblo no iba a regresar a él, ¿no? Pero ese es el concepto real. Vendría la hora, después de que Israel fuese castigada, después de que el juicio de Dios cayese sobre ellos, que Dios rescataría, lo hemos visto, ¿no? En ese versículo que hemos leído. Mientras tanto, lo que el pueblo necesitaba hacer era prestar atención al mensaje, permitidme incluso que diga, a la súplica del profeta que les suplica que sean capaces de entender el mensaje de Dios, ¿no? Obviamente, en Oseas hay un concepto que también es muy importante, aparte de este amor, y es el conocimiento de Dios. No es, no es únicamente saber de Dios. Fijaros en Oseas capítulo 6, versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pero no se trata de un conocimiento intelectual de Dios. Lo que el profeta está anunciando es que es necesario que haya un conocimiento experimental de Dios, basado en la fidelidad y en la palabra de Dios. Y lo mismo para nosotros, ¿eh? Lo mismo, exactamente lo mismo para cada uno de nosotros. Así que este sería, a grandes rasgos, el mensaje del profeta Oseas. Vamos a hablar ahora un poquito del estilo y de las características del mensaje de Oseas. Hay dos características que destacan de una manera extraordinaria y que son muy importantes para poder intentar entender el mensaje del profeta, ¿no? El lenguaje figurado y las alusiones a la historia bíblica. Estos dos conceptos se ven de una manera muy patente en el mensaje del profeta. Os pondré algunos ejemplos. No podemos pararnos en cada uno de ellos porque hay muchísimos, ¿no? Pero sí que dejadme solo algunos detalles. Mirad, el profeta se refiere a Israel con una variedad de comparaciones extraordinarias. Le compara a una mujer, en este caso una mujer infiel,
le compara a un hijo, a una nación ingrata y rebelde, y aquí sí que os leo uno de los versículos, 11, 1 y 2. Cuando Israel era muchacho, lo leo porque es uno de los textos conocidos, ¿eh? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Fijaros, ¿eh? Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Es decir, compara al pueblo con ese hijo rebelde, ¿no? Eh, lo compara, curioso, esta comparación es curiosa, a una novilla indómita, a una vaquilla, ¿no? A una vaquilla indómita a la que es imposible dominar. Y dice, en 4:16 dice, ¿los apacentará Jehová como a corderos? O sea, dice, si es una novilla indómita, ¿la voy a apacentar como a un cordero? No puedo. Tengo que tratarla pues como realmente se trata a una novilla indómita a la que hay que dominar, ¿no? Bueno, y muchos otros ejemplos, ¿eh? Un anciano inconsciente de sus deficiencias, un arco engañoso que no lanza la flecha allí donde debe lanzarla, bueno, una frondosa viña pero que es egoísta y que solo da fruto para sí mismo. Otro interesante es que le compara a una nube y al rocío de la madrugada, haciendo referencia a la aparente espiritualidad del pueblo, a la religiosidad. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, vuestra espiritualidad es nada, es nada. Y eso es lo que el mismo profeta pues está denunciando, ¿no? Las metáforas muestran realmente la estrecha relación que Dios pretende tener con su pueblo Israel. Pero no solamente se hace comparaciones o lenguaje figurado en cuanto al pueblo, también tiene lenguaje figurado en cuanto a Dios. Y dice que Dios, por ejemplo, que Dios se va a comportar con ellos como la polilla y la carcoma. Eso es lo que, eso, Oseas dice, Dios se va a comportar con vosotros como polilla y carcoma. Dice en el 5:12, dice, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Imaginaros, ¿no? La polilla que estropea la ropa y la carcoma que estropea los muebles, ¿no? También dice que se va a comportar como un león contra su pueblo. Así que ese lenguaje figurado es muy importante que lo asimilemos para poder entender este mensaje. Y cuando yo decía que hacía alusiones a la historia bíblica, decía que cuando presentaba al profeta, el profeta era un hombre que tenía conocimiento de la historia de Israel y un conocimiento muy profundo, ¿no? Tenemos muchos textos en el libro del profeta que vemos cómo él explica esa historia. Habla de incidentes de la vida de Jacob, del nacimiento de Jacob, de su engaño, de esa manera, esa voluntad de engañar que tenía Jacob. Habla del cautiverio de Israel en Egipto. Y es muy curioso porque habla de la petición de Israel de un rey. Y esta es una de esas cosas en las que Oseas denuncia a aquel pueblo. Le dice, ¿dónde está tu rey? Claro, recordad que todos los reyes de Israel habían sido malos, ¿no? Dice, ¿dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades. Y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipe. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Así que Dios hace esa referencia también a lo que es la voluntad de un pueblo que realmente no tiene en su cabeza ni en su corazón el ser obediente a Dios. Bueno, ahí os dejo referencias a la vida de Jacob, el cautiverio en Egipto y la petición de un rey. Ahora hay una diapositiva que a mí me gusta poner, me va a gustar poner siempre que la podamos poner, que es las referencias del profeta en el Nuevo Testamento. ¿Y sabéis por qué? Porque eso le da garantía. No solamente le da garantía de realidad, sino que nos hace ver que el mensaje del Antiguo Testamento es un mensaje que llega de verdad hasta nosotros, que es un mensaje que tenemos para nosotros mismos en el Nuevo Testamento.
Y en este caso, aquí podéis ver que hay varias, hay bastantes referencias a Oseas en el Nuevo Testamento, pero hay algunas que son de Jesús, del mismo Jesús, ¿no? Y esto es, pues, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque nos hace entender que realmente el Señor tenía, no solamente tenía conocimiento de lo que él mismo había inspirado, sino que quería que ese mensaje llegase también a sus conciudadanos y llegase a nosotros, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Esos son palabras de Jesús, pero que están basadas en Oseas. Ese mensaje que nosotros hablamos a veces, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa dicotomía que a veces escuchamos, pues el Dios del Antiguo Testamento era el Dios que decía misericordia quiero y no sacrificio. Volveremos a este punto cuando cuando vayamos un poquito más al detalle. Bueno, de Egipto llamé a mi hijo. Eso. Hay una cuestión aquí que no dije la semana pasada y me gustaría aprovechar ahora para decirla. Hay profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo, pero que solo podemos saber que se cumplen en el Nuevo porque el escritor del Nuevo Testamento lo explica, lo dice. Nosotros, por ejemplo, cuando leemos en Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo, evidentemente estamos pensando en esas alianzas que buscaba el pueblo y que traía salvación en alguna ocasión para su pueblo. Pero nosotros sabemos por Mateo que eso era una profecía que tenía que ver con Jesús. Y eso es importante también, ¿no? No podemos buscar cumplimiento de profecías en cualquier cosa, sino en aquello que el mismo autor del Nuevo Testamento nos hace ver que forma parte de la voluntad de Dios, ¿no? La interpretación de las profecías. Fijaros, Jesús, cuando habla del juicio, ¿no? Dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Pero eso son palabras de Oseas. Oseas capítulo 10 y versículo 8. Y este texto, que a lo mejor puede quedar un poquito más oculto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es una expresión de Oseas capítulo 13 y versículo 14, que lo tenemos ahí y que realmente nos habla de ese poco poder de la muerte sobre los creyentes, ¿no? Cuando Pablo habla en Romanos, él mismo intenta dejar claro esto, ¿no? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que Oseas es un profeta muy nombrado en el Nuevo Testamento, así que estaría bien dedicarle algún tiempo de estudio, ¿no? Para poder escuchar lo que el Señor dijo a través de este hombre suyo. Bosquejo. Vamos ya un poquito más al grano. El bosquejo del libro tiene estas cuatro partes, bueno, en realidad tres, porque la última es un solo versículo. Eh, Nos habla del matrimonio de Oseas, hemos hablado ya un poquito de esto. Em, es como el ejemplo, ¿no? El ejemplo del matrimonio. Después nos habla del ejemplo del pacto. Le dedica bastantes capítulos, unos siete capítulos, para hablarnos del pacto que el pueblo de Israel ha roto. Nos va a hablar de la historia y este desafío de la aplicación que os he puesto. Veréis que al final de cada profeta yo he intentado poner dos diapositivas, una con las enseñanzas, tres, cuatro enseñanzas que yo considero que pueden ser más importantes para nosotros, y una última diapositiva que se llama precisamente así, ¿no? El desafío de la aplicación. Recordad que la semana pasada, cuando os explicaba esto, decía cómo es posible que unos libros, una literatura escrita hace 25 siglos, 26, 27 siglos, sea útil para nosotros hoy en día, ¿no? Pues veremos cómo realmente, aunque ya lo hemos ido viendo un poquito, ¿no? Con Oseas, pues veremos cómo realmente hay mensaje para cada uno de nosotros, para todo el pueblo de Dios. Y ahora me gustaría, pues, pararme un poquito en cada uno de estos puntos. Del... Es una introducción, ¿eh? O sea, por lo tanto, vamos a ir muy rápido e intento que
Intento que el gusanillo os lleve a intentar profundizar un poquito más en cada uno de estos libros. Ya sé que no vamos a tener tiempo de mirarlo con profundidad, pero sí de hacer esa visión general. El modelo del matrimonio. No sé si habéis pensado alguna vez, supongo que sí, en la importancia que Dios le da a este ejemplo para hablar de su relación con su pueblo, de relación bueno, de Dios con Israel, de Cristo con nosotros. O sea, nosotros somos la esposa, la iglesia es la esposa. Hay, hay una voluntad de parte de Dios muy importante y muy clara de hacer esta comparación, ¿no? De compararnos nuestra vida con Dios con la vida de un matrimonio. Y es que yo creo que, claro, Dios es sabio, por supuesto, ¿no? Y como que Dios es sabio, sabe qué cosas podemos entender nosotros de una manera más clara o menos clara. Y Él sabe que nosotros podemos entender la intimidad del matrimonio, la fidelidad del matrimonio, la complicidad del matrimonio, todas esas cosas que realmente debería encerrar un matrimonio según el diseño de Dios y que vemos en este ejemplo de Oseas que se rompe por todas partes, ¿no? Con la vida de Oseas y de Gomer. Dios es fiel con su pueblo a pesar de su infidelidad, pero, y este pero me parece que es muy importante para que nosotros podamos profundizar y reflexionar sobre esto. Dios sigue amando aun cuando nosotros seamos infieles, ya lo hemos visto, ya lo hemos recordado. Seguramente lo recordaremos más de una vez en el caso de Oseas. Pero no podemos disfrutar de su amor sin abandonar la infidelidad. O sea, no todo vale. Todo no vale con Dios. Debemos de acercarnos a Dios para poder disfrutar de su amor, de su misericordia. Debemos de ser capaces de abandonar nuestra infidelidad. Porque Dios denuncia, pero jamás abandona, como os he puesto ahí. Y el ejemplo lo tenemos en esos tres hijos, ¿no? De Oseas, que conforme va avanzando el libro, conforme va avanzando y nos va explicando cómo la relación de Oseas y de Gomer va cambiando, él hay un momento que dice que va a rescatar a sus hijos. Fijaros que si os leéis los capítulos 1 al 3 no tenemos tiempo, ¿eh? Pero si leéis los capítulos del 1 al 3 os daréis cuenta que Oseas hay un momento en que intenta buscar la complicidad de sus hijos o, o de los hijos de Gomer para que, para que se den cuenta de la situación de Gomer, para que trabajen también para su rescate, ¿no? Así que Dios denuncia, aunque no abandona. Dios le dijo a Oseas, ponle no compadecida, ponle no pueblo mío, pero nunca le dio un mensaje de abandono. Nunca le dijo que los abandonase. Así que en medio de esa tristeza de Dios, que podríamos decir, entre comillas, evidentemente, en medio de esa tristeza de Dios, Dios tiene un mensaje de restauración para ellos, ¿no? Así que es necesario recordar quién es el autor de las bendiciones. Fijaros qué textos tan duros, ¿eh? De Oseas. Oseas capítulo 2 y versículo 8. Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Es decir, Oseas está diciendo, a pesar de que ella me fue infiel, a pesar de que ella se ha ido de casa, a pesar de que ella está con otros hombres, yo he seguido aportándole el trigo, el vino, el aceite, y después todo eso iba a la adoración de los dioses. Es como que el Señor está diciendo, si es que te lo doy todo, te estoy dando todo y qué es lo que estás haciendo tú con todo eso que yo te doy, ¿no? Esa necesidad de hacer un buen uso de las cosas que Dios nos da. Porque fijaros, hemos leído 2.8, pero fijaros lo que dice antes, 2.5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida.
Esa es la visión de esta mujer que se ha apartado de su marido. Esta es la visión del pueblo de Dios que se aleja de Dios y que dice, lo que tengo me lo he ganado. Me lo he ganado con mi esfuerzo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? ¿Quién te da lo que tienes? ¿Quién nos da lo que tenemos? ¿Nuestro trabajo? ¿Nuestro esfuerzo? ¿Nuestra sabiduría? ¿Nuestro bien hacer? ¿O es Dios el que sigue proveyendo día a día para nosotros? Pues ese es el mensaje que Oseas intenta hacer llegar a aquel pueblo que estaba actuando de la misma manera que actuaba Gomer. Yo cuando estaba leyendo esto, me puse aquí en mis apuntes, me puse atención, porque digo, ¿será por esto? Me preguntaba yo, y os traslado la pregunta para que cada uno reflexione. ¿Será por esto que en tantas ocasiones encontramos en la Biblia instrucciones de Dios en la línea de recordar detalladamente las cosas? Tomamos la Santa Cena cada domingo, nos acercamos a la mesa del Señor y lo hacemos en memoria de Él, para que no nos olvidemos de lo que pasó, para que no nos olvidemos que el proveedor de la salvación es Él. Eh, Pentecostés, nos acordamos, recordamos que el Espíritu Santo vino, por cierto, en otro de los estudios de los profetas, veremos esto también un poquito más detallado. Él decía al pueblo que debían de celebrar la Pascua, que debían de celebrar los tabernáculos, porque era la manera de que este pueblo olvidadizo recordase continuamente lo que Dios había hecho por ellos. Y somos conscientes de que en muchos momentos de la vida del pueblo de Dios no celebraron la Pascua. Durante muchos años no celebraron la Pascua, no eran obedientes a la circuncisión, se olvidaban de estas cosas porque se habían olvidado de que Dios le decía recuerda, recuerda. Y nosotros haríamos un buen ejercicio de hacer esta reflexión continuamente de cuántas cosas Dios nos dice recuerda. No solamente de relación con Él, ¿no? De relación con nuestro prójimo, recuerda. El otro día hablaba con Isaac, un momentito, teníamos una conversación y decía, ¿cuántas veces el Señor dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, ¿no? Acuérdate de cuál fue tu situación para saber cómo tienes que actuar con el extranjero y con la viuda y con el huérfano. Así que es, eh, es interesantísimo, ¿no? Pensar en esta realidad de cómo Dios nos hace pensar en el recuerdo. Y después, pues nos hace pensar en el camino de la restauración, que el camino de la restauración puede ser duro. El camino de la restauración no tiene por qué ser un paseo entre rosas. El camino de la restauración es difícil muchas veces, porque cuando ha habido pecado, necesitamos reconstrucción. Y la reconstrucción muchas veces, siempre, tiene que pasar por el arrepentimiento, por el reconocimiento de culpa y por el camino que tengamos que hacer. Y hay un momento en el que Dios le dice, en el capítulo 2 y en el versículo 14, le dice a Oseas, bueno, Oseas le dice a su mujer como mensaje de Dios, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Hay que ir al desierto. Para ser restaurados por el Señor, hay que ir al desierto para que Él nos hable al corazón. El pueblo de Israel pasó muchísimos años en el desierto. No a todos les sirvió, pero nosotros tenemos que aprender a que cuando el Señor, por algún motivo, nos lleva al desierto, seguro que tiene un mensaje para nuestro corazón.